Busque anoche, leíamos esta palabra, el libro de Habacuc. Gloria a Dios. Dice así la poderosa y eficaz palabra de Dios en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que me dirá. Y él he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escuche bien lo que dice la palabra de Dios: escribe la visión y declárala en la tabla, para que corra, dice, el que leyere en ella. Dice la Biblia: aunque la visión se tardare, tócalo, hay que tener al lado, aún por un tiempo, dice, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda, dice, vendrá y no tardará. Y aquí cuya alma, dice, no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Oh, santo es el Señor. Mirad lo que tiene al lado. ¿Saben qué quiere decir Habacuc? Ceñir. Estar ceñido. La difícil tarea de la iglesia es ceñir a otro, para que no se vaya, sino que pueda permanecer con nosotros. La difícil tarea que Dios te ha dado es ceñir a los demás, ceñir a las vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, seguir ciñendo en la ciudad, en el barrio donde Dios te puso. Por eso la palabra de Dios dice que este hombre Habacuc estaba ahí en medio del pueblo, pero era un pueblo que estaba mirando todas las dificultades que estaban viviendo y no podían ver lo que estaba delante de ellos, sino que estaban ahí mirando lo que acontecía, lo que estaban viendo, lo que estaban viviendo. Y a veces en nuestra vida espiritual le pasa lo mismo. Vivimos lo que estamos viviendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y no nos deja mirar la visión que Dios puso en nosotros. Entonces Dios necesitaba un hombre que levantara la cabeza, que creyera en Él, porque iba a venir algo nuevo para el pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quería que viniera algo nuevo para su iglesia, que viniera algo nuevo para el hogar, que viniera algo nuevo para el barrio donde tú vives. Pero Dios no puede hablar a un corazón amargado, triste, lleno de tribulaciones, lleno de problemas. Dios quiere un corazón que esté contento y alegre, mirando la meta que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? No hay manera de que Dios pueda hablar al hombre si no tiene una mentalidad del reino, si no tiene una visión en el Señor. Yo necesito una iglesia que tenga una mente en Él, que se despoje de lo que está viviendo, de las dificultades. Cuanto más dificultades tenemos, cuanto más alto tenemos que levantar nuestra cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Ahora dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios llama a este hombre, a este varón, y le dice que él tenía que ir a dar una palabra, porque no podía hablar con el pueblo, porque el pueblo estaba tan penetrado en lo que acontecía, en la tristeza, en el dolor, en las tribulaciones que estaba viviendo el pueblo, que no le escuchaba la voz, porque era tanta la maldad que no se escuchaba la voz de Dios. Prevalecían, dice, los malos, no había la justicia. Y dice que los malos prevalecían sobre los justos y los tenían encerrados. Pero miren qué bueno saber de que Dios levanta un hombre y una mujer para cambiar un sistema, para cambiar una ciudad, para cambiar un pueblo y para cambiar una iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Ahora Dios necesita que tú te levantes y que digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque cuando entramos en el flaquear, cuando entramos a mirar lo que acontece alrededor, nos quedamos todos. Ahora Dios dice: te tienes que levantar. Decide que te tienes que levantar. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Ahora dice, en este momento estaba en una situación allí, mirando como miraban todos. Ahora vemos un Habacuc que en un momento del principio de la palabra, en el capítulo 1, estaba como todo en el medio del pueblo. Aquí vemos un Habacuc que se empieza a levantar y a empezar a decretar y a declarar que venía algo nuevo. Había algo que Dios quería hacer. Dios necesita que te mudes, que salga de esa situación para poder hablarte. Tu
en esta mañana y seguir pensando todavía en los problemas que está viviendo, lo que te está rodeando. Dios quiere que salgan esta mañana de esa circunstancia, porque Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere que ponga tu mirada en la visión que Dios puso cuando un día te llamó a la iglesia. Dios quiere que en esta mañana te levante y ponga una visión para que te levante a proclamar que tu casa es libre, que tus hijos son libres, que tu iglesia va a ser la mejor, que todo lo que viene va a ser nuevo. Aleluya. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios a esto? Ahora dice la Biblia, aquí escuche bien, dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió y dije, escribe. Aleluya. Ahora Dios ahora ya cambió la situación. Dios no hablaba con el pueblo porque no había palabra. Ahora Dios dice, hay alguien que se levantó. ¿Y qué escuchó? Habló Jehová. ¿Cuánto quiere que Dios empiece a hablar a la iglesia en este tiempo? ¿Cuánto quiere escuchar la voz de Dios, pero una voz verdadera? No de hombres que se levantan y quieren hablar de parte de Dios por boca propia. Dios quiere que tú escuches su propia voz. Que no sean palabras de hombre, sino palabras del Espíritu Santo. Ahora Dios dice, y respondió y dijo, escribe. Ahora el primero oró, buscó a Dios, buscó en el clamor lo que estaba viviendo, su vida, su pueblo, su ciudad, y dice, y Dios le habló. Dios diga, si Dios le habló es porque escuchó. Diga conmigo, si Dios habló es porque escuchó. O sea, Dios escucha. Diga, Dios escucha. No tenemos un Dios que no es sordo y no escucha nuestras peticiones, porque la palabra de Dios dice, Él escucha nuestros ruegos, Él escucha nuestras oraciones. El salmista dice, y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Qué lindo es saber y estar 100% seguro de que Dios escucha nuestras oraciones. Y aunque esté viviendo una dificultad difícil, estoy seguro que Dios no escucha mi oración. Si estoy viviendo y esperando, estoy seguro que Dios me va a responder. Y a su nombre. Dios conmigo, estoy seguro que Dios me va a responder este año. Estoy seguro que Dios me va a cumplir lo que dijo. Porque Él es Dios y no es hombre. La iglesia, el Hijo de Dios, tiene que aprender a declarar, tiene que aprender a esperar en Dios, tiene que esperar y escuchar lo que dice la palabra del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios, escuche lo que dice aquí. Dice, declara para que corra sobre ella, y aunque la visión se tardare, escuche lo que dice el profeta, aunque la visión se tardare, ¿por qué? Por un tiempo, diga por un tiempo. ¿Cuánto se está tardando tu visión? Un tiempo. No está diciendo el Señor que será para siempre, será por un tiempo. Y este es el tiempo de que Dios estaba esperando de que tú lo declares. Es solamente un tiempo de que Dios ha puesto para bendecirte, que Dios ha puesto para que escuches su voz, para que tú te vengas y clames a Él. Que lo que está viviendo hoy, decirá que te han hablado, no es para siempre, es por un tiempo. Y se ha vivido tiempo difícil este año, ha perdido seres queridos, ha perdido cosas en la vida, pero quiero decirte algo, es por un tiempo. Perdiste la felicidad, el gozo, la presencia de Dios, pero es por un tiempo. Porque Dios trae un renuevo, Dios trae un recambio, una palabra profética, algo que Dios está haciendo, algo que Dios está moviendo a la iglesia para que se levante y le crea a la palabra de Dios. Ahora le dice a Habacuc al pueblo, pueblo querido, no teman, porque Jehová dice que lo que estamos viviendo en esta hora y en este año y en este día es por un tiempo. Dale un fuerte aplauso. No será para siempre. No será para siempre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque no será para siempre. Es por un tiempo lo que vivís hoy. Si Dios te metió, dale gracias a Dios porque te metió en el asunto. Si está viviendo algún momento difícil, dale gloria a Dios porque está viviendo ese momento difícil. Pero no te quejes. Empezá a ser como Habacuc antes se quejaba, dice. Él venía y se quejaba delante de Dios, Señor, ¿por qué me acontecen estas cosas? ¿Por qué el pueblo está viviendo así? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué estamos viviendo estas cosas si somos tu pueblo? Somos tus hijos. Y Dios dice, Habacuc le dice el Señor, escuche bien, dice, no se tardará por un tiempo, le dice al pueblo, mas se apresurará hacia el fin. Diga, viene pronto mi lluvia. Diga conmigo, viene pronto la lluvia de mi bendición. Viene pronto el milagro que estoy esperando, porque Dios está conmigo y
aplauso si le están creyendo al Todopoderoso, porque es palabra fiel y verdadera. Y a su nombre. Y se está diciendo: Dios, ¿será que se está acordando de mí? Estoy orando, estoy buscando. Dios no responde mis oraciones. Y te saca de la circunstancia, te aparta de orar, te aparta de ayunar. Cuando venías a la iglesia, buscabas al Señor, orabas sin cesar. Y si no recibía, hoy esperaba y seguía esperando hasta que Dios hacía la obra. Pasaron los tiempos y las circunstancias nos hicieron quedar sin fuerza. Pero Dios le dice: tienes que levantarte, tienes que creer. Dios tiene algo nuevo para vos. Dios trae un año nuevo para tu vida, más allá de lo que haya vivido. Hoy Dios trae un cambio. Y a su nombre, porque no es para siempre, diga, sino que viene pronto. Y dice que Él se apresura al fin y no mentirá. Digo, la palabra de Dios no miente. Así que si tiene oído para escuchar lo que dice el Espíritu Santo, escúchalo hoy. Porque dice: no miente. Aleluya, yo no estoy hablando por mi cuenta, estamos hablando por la palabra de Dios. Dice que Él se apresura al fin para cumplir su promesa y no miente. Diga: estoy esperando un milagro y lo estoy esperando ahora. Gloria a Dios y a su nombre. Dice: y no es mentira, aunque se tardare, espéralo. Aleluya, qué lindo. Los que desafían a Dios. Qué bueno es tener un espíritu de desafío. Nos alegramos en el desierto, nos alegramos en los momentos difíciles, nos alegramos cuando estamos mal, nos alegramos cuando estamos enfermos, porque desafiamos a Dios. Decimos: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú me trajiste, tú me sacarás. Aleluya, porque confío en que tú eres mi Señor y creo en tu palabra. Aleluya, y a su nombre. Dice que sin duda, espéralo. Tocarlo que tiene a un lado, decir: esperado, porque va a llegar, porque es palabra de Dios, es palabra de Dios. Decirle con fe, mirarlo bien a los ojos, decirle: espera que lo que pediste Dios te lo hará, porque pronto llegará y se apresura y no miente. Yo no lo sé lo que viviste este año en esta iglesia, pero estamos 100% seguros de lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y antes que se cierren nuestros ojos, veremos la gloria de Dios de lo que hemos pedido, porque Dios no permitirá de que todo lo que has pedido se haya cumplido sobre tu vida, porque Dios cumple con su promesa. Con todo un fuerte aplauso. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios lo va a hacer antes que se cierren nuestros ojos. Dios va a hacer lo que estoy pidiendo. Algo dijo Josué: Señor, de algo estoy seguro, que toda la palabra que tú me dijiste se ha cumplido. Antes de morir, dice: Señor, toda la palabra que me prometiste se ha cumplido. Y qué bueno es creer en Dios. Decirle: Señor, todo lo que vos me prometés, sé que lo vas a cumplir. Quizás no lo esté viendo hoy, quizás está retardando lo que está pidiendo, quizás el enemigo te está luchando, porque dice: viste, Dios no te escucha, mira la circunstancia que está viviendo. Ahora Dios dice: yo tengo la respuesta, vengo pronto y no me tardo, y es palabra fiel y verdadera, porque la quiero hacer contigo. ¿Cuánto dicen amén? No se tardará. Decirle al que tiene al lado: no se tardará, porque Él viene pronto. Porque sin duda, dice, Él vendrá y no se tardará. A veces nosotros tenemos por tardanza los milagros de Dios y nos desesperamos según las circunstancias que vivimos. Si estoy enfermo, quiero que Dios me cure hoy. Si mis hijos están en la droga, quiero que Dios los saque hoy. Si no tengo trabajo, quiero que Dios me dé un trabajo hoy. Si estoy en problemas, quiero que Dios me solucione el problema hoy. Nos desesperamos, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Si Él te trajo un día a la iglesia, no es para que vivas como está viviendo. Él un día te trajo para cambiar tu vida, para darte felicidad, gozo, paz, para que tengas una vida nueva en Cristo, para que no sigas sufriendo, para que no sigas derrotado, para que no sigas sintiendo que no eres nada. Eres la niña de sus ojos, eres lo que tiene el Señor para ti. Y Dios puso un precio muy alto en tu vida, que nadie puede pagar. Él dice: todo el oro y la plata del mundo no pueden pagar un alma. Un precio
precio muy alto que no le podemos pagar al Señor. Nadie puede pagarle lo que Dios pagó, porque dice, Él pagó en una cruz. Y yo le digo a mis hijos, mire, le voy a decir algo, le digo, hijos, escuchen bien que son adolescentes. Olvídense de la iglesia, de la religión, de la teología, pero nunca se olviden algo. Recuerden una cruz, le digo. Cuando estén mal, cuando estén tristes, cuando estén en problemas, acuérdense de que en esa cruz hubo alguien colgado, derramó su sangre para que tengan vida, para venir a Él y tenga vida en abundancia. Recuérdenlo siempre, le digo, no se aparte su visión de esa cruz, porque siempre tendrá la respuesta que viene de parte de Él, aleluya, porque Él se dio por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra los pastores, nos rebelamos contra la iglesia, pero qué bueno es no rebelarme contra la cruz. Y que nuestros hijos un día decirle, hijo, recuerda que esa cruz alguien pagó por vos. Amén. Que lo mejor que nos puede pasar, y aleluya. Y dice la palabra de Dios, codealo un poco al que tenía al lado y dice, che, ¿qué estaba esperando? No se tardará. Vamos a declarárselo, decirle, no se tardará el Señor. Quizás se tardó varios meses, o varios años, o varios días, pero viene pronto. Viene pronto. Y muchos de los que están aquí, que están escuchando con su oído espiritual, recibirán antes que termine el año una bendición de Dios, un milagro de Dios, porque no es palabra mentirosa la palabra de Dios. Dios cumple con sus promesas. Y dice la Biblia, he aquí cuya alma en el reta, ¿qué hace? Se enorgullece. Ah, si Dios no lo hizo, lo voy a hacer yo. Si Dios no puede, voy a intentar hacerlo yo. Si Dios no está ahí, yo lo voy a hacer. Aleluya. Porque su corazón está enorgullecido. Creen que puede hacer todas las cosas. Creen que puede hacer más que Dios. Aleluya. Y a su nombre. Pero no logramos nada con nuestras fuerzas. Simplemente agotamiento, dolores, derrotas, sufrimientos, y no podemos salir del problema. Pero más dice, el justo por la fe vivirá. Cuando un fuerte aplauso. Más el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Más el justo por la fe vivirá. No vivirá de la fe, decía que tenía nada. Yo que muchos viven de la fe. Dice, Dios me llamó a vivir por fe. El justo, dice, por la fe vivirá. Pero no por la fe del otro. Vos vas a vivir en tu propia fe. Amén. Muchos dicen, yo vivo por fe. Amén. Y así hacemos doctrina y religiones y andamos predicando palabras que no es de Dios. Porque decimos que Dios me dijo que vivo de la fe. No, dice, el justo por la fe vivirá. Amén. O sea, Dios siempre va a apoyar al justo. Dios siempre va a estar con el que tiene fe. Dios siempre va a estar con el humilde. Dios siempre va a estar con el que le busca. Dios siempre va a estar el que esté comunicado a la fuente de agua de vida. Y a su nombre. Yo siempre digo, tenemos que estar conectados, iglesia, a la fuente. Dios le dijo algo a través del profeta al pueblo de Israel. Han hecho cisternas propias y rotas. Y han dejado una fuente de agua de vida. Por eso están viviendo problemas. Por eso están esclavos. Por eso tienen problemas. Porque abandonaron la fuente de agua. Y muchas veces nos pasa eso. Hacemos nuestras propias cisternas. Y dejamos de confiar en la fuente que viene de arriba. Nos desconectamos de la presencia de Dios. Nos desconectamos de aquella presencia hermosa que teníamos con el Espíritu Santo. Ya no oramos tanto, ya no confiamos tanto, ya no espero tanto en Él. Pero qué bueno estar ahí conectado con el Espíritu Santo, en esa fuente que viene y que nos alumbra y que nos da fuerza. ¿Cuánto dicen amén? Dice la general tenía que estar enchufado a 220. Porque si no la luz se apaga. ¿Qué pasa si ustedes desenchufan los cables? Se apaga la luz, se corta todo. No hay iluminación, no hay energía. Y así pasa con la vida espiritual del hombre. Estamos conectados con la fuente. Hay una conexión especial con el Espíritu Santo que nos alienta, que nos levanta en tiempos difíciles. Él nos dice, yo estoy contigo. Vamos, tenés que enchufarte, tenés que volver a confiar, tenés que volver a esperar. ¿Cuánto dice el amén? Porque es lo que
que Dios está restaurando, está levantando una nueva generación. Y me alegraba por todos estos niños que estaban aquí bailando, porque ellos son la nueva generación de la iglesia. ¿Qué sería de la iglesia si no hay jóvenes, si no hay niños? Tenemos que empezar por los niños. Yo le digo a la iglesia, ¿por qué estamos tan queriendo nosotros predicarle a la gente grande? Prediquémosle a los niños y a los jóvenes, porque la iglesia se va a quedar sin hombres, sin mujeres, si no le predicamos a los niños. Le digo a las maestras de la escuelita dominical, vayan a traer niños. Le digo a la gente, vayan y traigan niños a la escuelita dominical, porque el día de mañana vamos a ver una iglesia gloriosa, llena de jóvenes, llena de hombres y mujeres, llena del poder de Dios, como en el principio, cuando Dios trajo a la iglesia y trajo un gran avivamiento. Y a su nombre. Dice, bueno, ¿quién me va a llevar? No quiere venir el vecino, no importa, en tu barrio un montón de niños. Invitarlo, traerlo a la iglesia. No vienen los padres, pero el día de mañana van a venir los padres, porque los niños se han convertido en verdaderos siervos de Dios, porque ellos le creen a Dios. El grande le predicamos, si le predicamos no quiere venir a la iglesia, si le predicamos no quiere venir, bueno, ya un día va a venir. No quiere venir el padre, trae los hijos, trae los niños, decirle, mirá, hay una fiesta en la iglesia, y traete todos los niños de tu barrio. Traerle la mano a la iglesia, decirle, vamos a vivir una fiesta, y mañana te vas a alegrar viendo esa multitud de jóvenes adorando a Dios. No lo vayas a buscar en la esquina cuando ya se están drogando, no lo vayas a buscar cuando están presos, no lo vayas a buscar cuando se están alcoholizando, ya es tarde. No hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Es el trabajo de prevenir y traerlo a la iglesia cuando son niños. Cuando ellos son grandes es más difícil. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la difícil tarea de seguir a otros. Tener que seguir no es difícil tarea cuando prevenimos, cuando empezamos por el principio. Aleluya. Traiga a los niños, traiga a los jóvenes, traiga a los nietos, iglesia. No, estamos pensando que quiere que venga mi familia. Trae a los niños de tu casa, que ellos van a ser la bendición mañana. Trae a los niños, no los dejes solo, que vengan al culto, que aprendan, que corran, como decía el hermano, dentro de la iglesia. No importa si molesta, pero están escuchando la voz del Espíritu Santo. Y a su nombre. Y después venimos a la iglesia y decimos, no, estaba con los chicos de esquina, fui a la cárcel, no, ya es tarde. Ya no se puede hacer nada. Solo el Espíritu Santo puede hacer algo. Hoy montones de niños están esperando todavía. Dice que la gente gime y está esperando a los hijos de Dios. La iglesia tiene que volver, hermano. Alguien tiene que ponerse, diga conmigo, a la derecha. Alguien tiene que seguir a otro. Alguien tiene que creer. Alguien se tiene que levantar. Alguien tiene que volver a levantar la cabeza y a tener la visión de una iglesia primitiva, de una iglesia que salva, sana y liberta al oprimido por el diablo. Dale un fuerte aplauso. Levántate, iglesia. Levántate en este tiempo, porque es tiempo de victoria. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso. Él vive, Él reina para siempre. Aleluya. Última vida aquí a Santa la Basoa. Levántate, iglesia. Declárale. Declárale, declárale. Y ya estamos terminando, pero me encanta. Escribe la visión. Escribe la visión. Tiene que volver a creer y a escribir la visión de Dios. Y ya los problemas te quitaron de la visión que tenías. Ponte de pie.